Iniciamos una nueva etapa en la docencia universitaria a través de las aulas virtuales. Este primer tema que vamos a desarrollar está vinculado a la fosforilación. La fosforilación ocurre tanto a nivel de sustrato, es decir, a nivel de la misma vía metabólica, y ocurre también ligada a la cadena redox. Existen varias teorías que intentan explicar cómo es de que ocurre esto. La teoría quimiosmótica o la hipótesis quimiosmótica actualmente es la más aceptada. Y dentro de esta teoría, la ATP sintasa juega un rol trascendente o importante. También desarrollaremos el estudio de los desacopladores de la fosforilación, el sistema de transportes de sustratos de la membrana mitocondrial interna y las lanzaderas. ¿Y qué es la fosforilación oxidativa? Se trata de un proceso bioquímico que ocurre a nivel celular y conocemos también como el proceso metabólico final común o catabolismo de la respiración de las células. Ocurre que después de la glucólisis y del ciclo del ácido cítrico se producen adenosintrifosfatos en una cantidad aproximada de 38 moléculas de ATP mediante esta ruta metabólica de fosforilación oxidativa. Las peculiaridades o particularidades de la fosforilación oxidativa es que va a ocurrir a nivel de las membranas biológicas. La diferencia es que en los seres procariotas la fosforilación oxidativa ocurrirá a nivel de la membrana plasmática, mientras que en los eucariotas, como nosotros, a nivel de la membrana interna en las dos partes que corresponden a la membrana mitocondrial correspondiente. Dentro de esta ruta, el NAD y el FAD juegan el rol importante como donadores de electrones en estas vías metabólicas que empiezan con, en este caso concreto, con el ciclo del ácido cítrico y que utiliza un mecanismo bastante complicado que implica el trabajo de una serie de enzimas como las NAD reductasas, las citocromo-oxidasas, las citocromo-reductasas y la bomba de hidrógeno que moviliza los protones contra una gradiente de membrana. La presente lámina intenta explicarnos cómo el fósforo, a través de diferentes metabolitos que se encuentran en las diferentes vías metabólicas, van a producirnos ATP. En este caso específico de la lámina, estamos hablando del fosfoenol piruvato, del 1,3-difosfoglicerato y de la succinilcoenzima A, por ejemplo, y la misma fosforilación oxidativa que va a participar en este trabajo de producción de fosfatos macroaérgicos. En el centro, en dos círculos, vemos dos vías importantes, la vía de la producción del ciclo de Krebs o del ciclo del ácido cítrico y la producción de fosfatos de alta energía a nivel muscular a través de la creatina y fosfocreatina. Todos ellos van a ir finalmente a participar de diferentes vías metabólicas a través de la glucosa 6-fosfato o de la glucosa 1,6-bifosfato o de la glicerol o del glicerol 3-fosfato o a través de otras fosforilaciones y procesos endergónicos que nos van a permitir a nosotros producir adenosintrifosfato. Lo que intenta entonces aquí describirnos la lámina es el papel del ciclo del ATP y del ADP en la transferencia de fosfatos. Existen tres fuentes principales o importantes en donde el fosfato macroaérgico o el fósforo propiamente dicho participa en la conservación de energía o en la captación de energía. El primero es la fosforilación oxidativa que se produce en los organismos aeróbicos
y en donde la energía proviene de la oxidación de la cadena respiratoria usando el oxígeno molecular dentro de las mitocondrias. El segundo es a través de la glucólisis, en donde existe formación neta de dos fosfatos de alta energía dependiente de la formación de lactato a partir de una molécula de glucosa generada en dos reacciones catalizadas por la fosfoglicerato quinasa y la piruvato sinasa respectivamente. Y la tercera es la vía del ácido cítrico o ciclo de Krebs, en donde se genera un fosfato de modo directo en el ciclo del paso que cataliza la enzima succinato tioquinasa. ¿Y cuál es la importancia de la fosforilación oxidativa desde el punto de vista biomédico? Debemos precisar primero que esta vía metabólica ocurre en los organismos aeróbicos, en donde estos pueden captar una proporción mucho mayor de energía libre disponible de los sustratos respiratorios que los mismos organismos anaeróbicos, es decir, los que utilizan pequeñísimas cantidades de oxígeno o ninguna de ellas. La mayor parte de este proceso es mitocondrial, y las mitocondrias han sido denominadas las centrales de energía de las células y del organismo propiamente dicho. La respiración, como nosotros lo conocemos, está acoplada a la generación de un intermediario de alta energía, que se denomina ATP, por medio de la fosforilación oxidativa. Sin embargo, existen circunstancias dramáticas como el envenenamiento por amobarbital, uno de los barbitúricos muy importantes utilizados en la práctica médica, y los venenos como el cianuro y el monóxido de carbono. Ellos van a inhibir la fosforilación oxidativa, generalmente con consecuencias mortales. Y finalmente, existen diferentes defectos hereditarios que afectan a las mitocondrias y, consecuentemente, a la cadena respiratoria y a la fosforilación oxidativa. Los pacientes que adolecen de estas patologías van a mostrar miopatías y encefalopatías y acidosis láctica. Además de lo señalado anteriormente en la lámina precedente, existe una enfermedad conocida como miopatía mitocondrial infantil. Es una disfunción que cursa con problema renal, que cursa con un decremento grave o falta casi total de las óxido-reductasas de la cadena respiratoria. Y por otro lado, también existe el síndrome de Melas, que es una encefalopatía que se caracteriza por presentarse acidosis láctica de choque, la encefalopatía propiamente dicha, la acidosis láctica y la apoplejía mitocondriales. Es una enfermedad hereditaria debido a la deficiencia de las NAT óxido-reductasas que existen a nivel del complejo 1 o citocromo oxidasa que existen a nivel del citocromo 4. Aquí se produce una mutación del DNA mitocondrial y se cree que está involucrada con dos tipos de enfermedades importantes. Una es la enfermedad de Alzheimer y la otra es la diabetes mellitus. En la presente lámina se ha intentado diagramar la estructura de las membranas mitocondriales. No vamos a definir aquí un estudio detallado de la mitocondria, pero sí es importante recordar de que existe la matriz mitocondrial propiamente dicha, algunas subestructuras celulares a nivel de la matriz como las crestas, y existen también las membranas mitocondriales. Pues bien, lo que aquí tenemos que precisar nosotros es que las enzimas de la membrana mitocondrial interna son los acarreadores de electrones de los complejos 1 hasta el complejo 4. En ella trabaja la enzima ATP sintasa y
además los transportadores de la membrana. Las enzimas a nivel de la matriz mitocondrial de toda la cadena respiratoria y de la fosforilación oxidativa básicamente son las enzimas del ácido cítrico que existen, repito, a nivel de la matriz mitocondrial, las enzimas de la beta oxidación y la piruvato deshidrogenasa. Y finalmente, a nivel de la membrana externa se encuentran las enzimas como la acil-CoA sintetasa y la glicerofosfato aciltransferasa. El transporte de electrones mediante la cadena respiratoria crea un gradiente de protón que impulsa la síntesis de ATP. Y esta lámina, que hemos preferido plantearla con un solo concepto, se refiere al flujo de electrones por la cadena respiratoria que genera ATP por medio de la fosforilación oxidativa. Hablábamos al inicio de la probable explicación de cómo es que ocurre este fenómeno de la fosforilación oxidativa. Pues bien, la teoría más aceptada hasta el momento es la teoría quimiosmótica o la hipótesis quimiosmótica. Fue propuesta en el año de 1961 por Peter Mitchell. Existía una teoría antes de esta, muy importante, que nunca pudo ser demostrada, que postula que los dos procesos que ocurren a nivel de la fosforilación oxidativa están acoplados mediante una gradiente de protón a través de la membrana mitocondrial interna, de tal manera que la fuerza motriz que ocurre a nivel del protón, causada por la diferencia del potencial electroquímico negativa en el lado de la matriz, impulsa el mecanismo de la síntesis del adenosintrifosfato. Se explica asimismo que los complejos 1, 3 y 4 van a trabajar aquí como bombas de protones. Se explica finalmente que la membrana mitocondrial interna es impermeable a todos los iones de manera general, y en especial a los protones que se acumulan a nivel de la membrana, a nivel del espacio intermembrana, lo que crea la fuerza motriz del protón predicho por la teoría quimiosmótica. Intentamos aquí explicar también que la ATP sintasa ubicada en la membrana es el motor rotatorio para formar ATP. Miren la importancia que tiene la ATP sintasa y que tiene este rol a nivel de la fosforilación oxidativa. Luego de lo mencionado, debemos precisar asimismo que la fuerza motriz del protón impulsa a una ATP sintasa ubicada en la membrana que en presencia del fósforo inorgánico más el adenosindifosfato forma adenosintrifosfato. Asimismo, la ATP sintasa está embebido en la membrana mitocondrial interna junto con todos los complejos de la cadena respiratoria. Y dentro de ella, varias subunidades de la proteína forman una estructura parecida a una bola alrededor de un eje conocido como F1. Este elemento o este F1 se proyecta hacia la matriz y contiene los mecanismos internos íntimos de la fosforilación propiamente dicha. Asimismo, el F1 está fijo a un complejo de proteína de membrana conocida como F0, que también consta de varias subunidades proteínicas. F0 abarca la membrana y forma un canal para los protones. El flujo de lo último mencionado a través de F0 hace que rote, y esta rotación va a impulsar la producción de ATP a nivel del complejo F1. Se cree, por lo antedicho, que esto ocurre por medio de un mecanismo de cambio de unión en el cual, a medida que el eje rota,
la conformación de las subunidades B en F1 cambia desde una que se une con firmeza al ATP hacia otra que libera el ATP y se une al ADP más el fósforo inorgánico, de modo que puede formarse el subsiguiente ATP. Lo estimado sugieren que por cada NAD oxidado, los complejos 1 y 3 translocan 4 protones cada uno y el complejo 4 transloca 2. Todo lo mencionado anteriormente puede ser resumido en esta lámina, que aparentemente resultaría ser muy compleja, pero que las explicaciones anteriores pueden precisarlas con bastante claridad. Como vemos nosotros aquí, tenemos los espacios intermembranas, la membrana mitocondrial interna y la matriz mitocondrial. Significa que todo el proceso de la teoría quimiosmótica va a ocurrir básicamente a nivel del espacio intermembrana, a nivel de la membrana mitocondrial interna y a nivel de la matriz mitocondrial. Esta es la fortaleza de la teoría quimiosmótica. Esto es en donde la parte científica basa, además, desde el punto de vista bioquímico, la trascendencia y la explicación de cómo esto puede producirse. Aquí vemos que los complejos 1, 3 y el complejo 4 actúan como bombas de protones. Y esto crea una gradiente de protón a través de la membrana que es negativa en el lado de la matriz. Asimismo, la fuerza motriz de protón generada impulsa la síntesis de ATP conforme los protones fluyen de regreso hacia la matriz por medio de la ATP sintasa. Nuevamente, vemos nosotros el rol importante de esta enzima dentro de la fosforilación oxidativa. Otro tema también muy importante es el accionar de los desacopladores. Los desacopladores ratifican, detallan, explican la teoría quimiosmótica, lo cual le da la validez científica también, o contribuye a darle la validez científica a la teoría de la fosforilación oxidativa o teoría quimiosmótica. En esa perspectiva, los desacopladores aumentan la permeabilidad de la membrana a los iones. Este hecho hace que se colapse la gradiente de protón al permitir que el hidrógeno pase sin atravesar la ATP sintasa y así desacople el flujo de electrón a través de los complejos respiratorios de la síntesis de ATP y que aquí están resumidos por la coenzima Q, la ubiquinona o coenzima Q y el citocromo y el resto de citocromos. Entonces, esta teoría quedó demostrada pese a que inicialmente existía una teoría química pura que intentaba dar la explicación, pero que nunca pudo demostrar su funcionamiento adecuado y que tampoco nunca planteó la existencia de esta enzima, que es la que llevaba a cabo o es la que lleva a cabo completamente la fosforilación oxidativa. La importancia de la presentación de esta lámina es que el mecanismo de la producción de ATP por la enzima ATP sintasa resulta ser un complejo enzimático que consta de un subcomplejo sub-0, que es un disco de subunidades de proteína C y que se observa aquí en la parte inferior de la lámina. Hay una subunidad y fija en forma de un eje doblado. Los protones que pasan por el disco de las unidades de la unidad C hacen rotar
el disco y la subunidad fija. La subunidad gamma se adapta dentro del subcomplejo F1 de 3 subunidades alfa y 3 subunidades beta que nosotros podemos observar en la parte superior a manera de varios huevitos que están con las denominaciones mencionadas de alfa, gamma y beta. Ellas están fijas a la membrana y no rotan, pero las subunidades beta captan de manera secuencial el ADP y el fósforo inorgánico para formar adenosín trifosfato. Este se expulsa a medida que la subunidad gamma rotatoria saca cada subunidad beta a la vez y cambia su conformación. De este modo, se generan 3 moléculas de ATP por cada revolución o por cada movimiento o por cada rotación. En aras de la claridad, no todas las subunidades que se han identificado se muestran. Por ejemplo, el eje también contiene otras subunidades. Bien, ya hemos denominado o designado o hablado sobre el tema de los desacopladores. Pues bien, ¿qué son ellos? Son sustancias que disocian la oxidación de la cadena respiratoria de la fosforilación. Son el obstáculo, la muralla, que no permite que se lleve a cabo la fosforilación porque separa a estas dos vías metabólicas. Estos compuestos son tóxicos en vivo, lo que hace que la respiración se torne incontrolada, puesto que el índice ya no queda limitado por la concentración de ADP o fósforo inorgánico. El desacoplador que hemos utilizado mucho en las prácticas clínicas de laboratorio es el 2,4-dinitrofenol. Pero otros compuestos parecidos al 2,4-dinitrofenol pueden actuar o actúan de manera similar. Existe la termogenina o proteína desacopladora, que también es un desacoplador fisiológico que se encuentra a nivel del tejido adiposo fardo, que funciona para generar calor corporal, en particular para el recién nacido y durante la hibernación de los animales como los osos. Y como decíamos anteriormente, la teoría quimiosmótica puede explicar el control respiratorio y acción de los desacopladores. La diferencia de potencial electroquímico a través de la membrana, una vez establecida como resultado de translocación del protón, inhibe el transporte adicional de equivalentes reductores de la cadena respiratoria, a menos que se descargue por translocación retrógrada de protones a través de la membrana mediante la ATP sintasa. Esto a su vez depende de la disponibilidad de ADP y de fósforo inorgánico. Debemos agregar que los desacopladores como el dinitrofenol tienen acción anfipática, dual, y aumentan la permeabilidad de la membrana mitocondrial interna lipoide a protones. Esto reduce el potencial electroquímico, suscita o produce un cortocircuito de la ATP sintasa, de modo que la oxidación puede proceder sin fosforilación. He visto esta lámina en el transcurso de muchísimos años. Creo que desde que iniciamos a enseñar el curso de bioquímica en la década del 80, conocimos nosotros la existencia del denominado complejo 1, complejo 2, complejo 3 y complejo 4. Cada uno de ellos, desde un punto de partida hacia otro, todo lo que hacía era translocar
Y todo lo que hace es translocar, es decir, llevar, conducir electrones a un elemento que se llama recolector universal de electrones y que aquí lo vemos con la letra Q. Es la coenzima Q o recolector universal de electrones. Recolector que nunca se queda con ellos, nunca guarda los electrones, sino que los transfiere desde las diferentes vías o complejos que aquí nosotros estamos viendo, los transfiere a través de todos los complejos hasta el complejo 4 y producir el oxígeno molecular y concluir y terminar con la cadena respiratoria. Aquí, como estamos viendo nosotros, estamos observando no solo desacopladores, sino también inhibidores. Los inhibidores son parte de la cadena respiratoria y van a ser explicados adecuadamente en ese momento. Pero sí tenemos nosotros aquí la existencia de desacopladores. Y dentro de esos desacopladores los vamos a encontrar a nivel del complejo 1. Y a nivel del complejo 1 estamos observando nosotros en la lámina presente, por ejemplo, al antibiótico oligomicina. A nivel del complejo 3 y del complejo 4 también estamos observando desacopladores y dentro de ellos tenemos al ácido sulfídrico, al CO, al monóxido de carbono y al cianuro. En la parte superior de la lectura del complejo 4 están ellos señalados perfectamente y podemos nosotros visualizarlos con claridad. La presente lámina nos habla del sistema de transportadores de la membrana mitocondrial interna. Existen diferentes tipos de transportadores que en la lámina los estamos mirando a través de una esfera que tienen los de color azul morado, que tienen los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cada uno de ellos tiene un nombre específico. El 1 es el transportador del fosfato. El 2 es el simporte del piruvato. El 3, el transportador de dicarboxilato. El 4, el transportador de tricarboxilato. El 5, el transportador del alfa-cetoglutato. El 6, el transportador de dinucleótido de adenina. Todos ellos tienen una función específica que puede ser de alguna manera inhibido. Entonces, todos estos sistemas indicados pueden ser bloqueados. Nosotros tenemos a diferentes bloqueadores que aquí se están señalando en el numeral 1, en el sistema número 1, en el sistema número 2 y en el sistema número 6. En este último, por ejemplo, figura el atractalócido. También pueden mostrarse y observarse aquí en la presente lámina. Cuando las personas trabajamos, necesitamos un incentivo. Y este incentivo, trabajamos o estudiamos. Para los trabajadores será un sueldo, para los estudiantes será una buena nota o una mala nota, de acuerdo al trabajo realizado desde el punto de vista educativo. Entonces aquí tenemos nosotros el rendimiento neto de la fosforilación oxidativa. Se necesita también una inversión para ella y estamos observando nosotros que la ATP sintasa requiere la translocación de 3 hidrógenos por cada ATP que produce.
2. El transporte del citosol, del fósforo inorgánico y del ATP requiere un hidrógeno. El rendimiento neto va a ser 4 iones de hidrógeno transportados por cada ATP sintetizado. El NAD, el NADH, requiere o tiene 10 hidrógenos bombeados. Esto me da un neto de 2.5 ATPs. El FAD, 1.5 ATPs. Si nosotros estamos viendo aquí el rendimiento neto, en este caso, de los iones de hidrógeno y de ATP. El sistema de lanzaderas o transbordadores de sustrato. Se presentan ellos como sistemas donde se realiza la transferencia de electrones del NADH y no de la propia molécula. Se menciona que en condiciones aeróbicas el NADH extramitocondrial no se acumula y se cree que la cadena respiratoria lo oxida a nivel mitocondrial. La transferencia de equivalentes reductores lo oxida a nivel mitocondrial. La transferencia de equivalentes reductores a través de la membrana mitocondrial requiere pares de sustratos enlazados por deshidrogenasas idóneas a cada lado de la membrana mitocondrial. Y en resumen, el NADH citosólico debe ser regenerado a NAD, NAD, para que pueda continuar la glucólisis. En condiciones aeróbicas, sus electrones deben entrar a la matriz mitocondrial para ser transferidos a la cadena de transporte electrónico. Pero la membrana interna mitocondrial es impermeable al NAD y al NADH. Por eso es que se requieren o se necesita el sistema de lanzaderas. En ese sentido, existe el sistema de transbordador del malato, que es de utilidad general o universal. La complejidad de este sistema se debe a la impermeabilidad de la membrana mitocondrial al oxalacetato, que debe reaccionar con el glutamato para formar aspartato y acetoglutarato mediante la transaminación antes de transportarlo a través de la membrana mitocondrial y reconstituirlo hacia el oxalacetato a nivel del citosol. Entonces, aquí vemos nosotros la existencia de la membrana interna y vemos nosotros el transbordador del malato para la transferencia de equivalentes reductores desde el citosol al interior de la mitocondria. Señalados con el número 1, tenemos en este caso al transbordador del alfa-acetoglutarato y con el número 2 al transbordador de glutamato aspartato, que son los dos más importantes que vamos a tratar. ¿Y cómo es de que la vía metabólica puede concluirse y puede realizarse gracias a la existencia de estos transbordadores? Yo le llamaría en realidad al transbordador como el barco o el avión que comunica a las personas que viajan a través de una o que recorren una a otra distancia. Y lo que podemos precisar aquí es el transbordador del glicerofosfato para la transferencia de equivalentes reductores desde el citosol hacia la mitocondria. Como estamos viendo nosotros, en este caso específico, el glicerofosfato debe ingresar y atravesar la cadena, atravesar la membrana externa, llegar al interior de la mitocondria y atravesar luego
al final, o trabajar al final a nivel de la membrana mitocondrial interna con la cadena respiratoria. Finalmente, existe también el transbordador de fosfato de creatina del músculo cardíaco y esquelético. Como podemos apreciar a través de la lámina, el transbordador permite el transporte rápido de fosfatos de alta energía desde la matriz mitocondrial hacia el citosol, CK2, creatinsinasa, relacionada con los requerimientos grandes de ATP. Por ejemplo, la contracción muscular. La creatinsinasa, para mantener el equilibrio entre creatina y fosfato de creatina en la relación ATP-ADP. La creatinsinasa, que acopla la glucólisis a la síntesis del fosfato de creatina. La creatinsinasa mitocondrial, que media la producción de fosfato creatina desde el ATP formado en la fosforilación oxidativa y la P, proteína de poro en la membrana mitocondrial externa. Muchas gracias. La lámina que observan es para hacer referencia a toda la bibliografía que nosotros rutinariamente utilizamos para el desarrollo de estos temas. Harper, bioquímica de Harper, como lo llamamos. Leninger, principios de bioquímica. Laguna J. Piña. Y algunos otros textos, como el que hemos colocado aquí, uno de bioquímica médica, relacionada a el tema del día de hoy. Tengo por costumbre siempre señalar cuáles son las referencias bibliográficas que utilizamos. Generalmente, el libro texto que suelo elegir con bastante predominio y énfasis es el libro de bioquímica médica de Harper o bioquímica ilustrada. Le sigue a Leninger, que es un texto excelente también. Un texto bastante sencillo y muy bien explicado es el libro de bioquímica de Lagunas y Piña, y otras referencias bibliográficas que, dadas las condiciones del desarrollo de este tema, las citaremos en la medida de que vayamos o no a utilizarlas.